Hemos llegado al día número 19 de este maravilloso viaje de Cuaresma. Un viaje de crecimiento espiritual, donde cada día nos acerca más a la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, enseñándonos a confiar en su propósito, incluso en medio del miedo y la incertidumbre. Y hoy nos detenemos en la historia de Esther, cuando el miedo se convirtió en fe. El silencio de palacio era denso. Esther, la joven reina, caminaba lentamente por los pasillos dorados, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor de guerra. Sabía que su próxima decisión podía costarle la vida. Mardoqueo, su tío y mentor, le había enviado un mensaje que aún ardía en su mente. No creas que por estar en palacio escaparás al destino de los judíos. Quizá fuiste puesta en el trono precisamente para este momento. Esther cerró sus ojitos por un instante. Sentía miedo, un miedo real, de esos que encogen el alma y que hacen temblar las piernas. El rey no la había llamado en 30 días, y cualquiera que se presentara ante él sin ser invitado podía ser ejecutado. Solo si extendía su cetro dorado, perdonaría la vida. ¿Y si no lo hacía? ¿Y si este era el final? Pero entonces otra voz se alzó en su interior. No la voz del miedo, sino la voz de la fe. Si Dios la había puesto ahí, Él mismo la sostendría. Si perezco, que perezca, susurró con determinación. Se vistió con su mejor túnica real y avanzó hacia la gran sala del trono. Cada paso era una batalla entre el miedo y la fe. Los guardias la vieron entrar y sus miradas se tensaron. Nadie se atrevía a irrumpir ante el rey. El silencio se hizo más pesado cuando el monarca la vio. Un solo gesto suyo y todo acabaría. Esther bajó la cabeza, sintió el peso de la incertidumbre y entonces lo vio. El cetro se extendió. Su vida había sido perdonada, pero más que eso, Dios estaba con ella y gracias a su valentía pudo interceder por su pueblo y cambiar su historia. El rey Asuero se encontraba en su trono, rodeado de sus consejeros y soldados. Frente a él, la reina Esther permanecía de pie con elegancia, pero en su interior su corazón latía con tanta fuerza. Sabía que cada palabra que pronunciara determinaría el destino de su pueblo. El rey la observó con curiosidad. No cualquiera se presentaba ante él sin ser llamado, pero ella había arriesgado la vida para hacerlo. Reina Esther, has encontrado favor ante mis ojos. Dime, ¿qué deseas? Incluso la mitad de mi reino te será concedida. Esther respiró hondo. No podía apresurarse. Sabía que su petición requería sabiduría y estrategia. Si he hallado gracia en ti, oh rey, dijo con voz suave, pero firme, te ruego que vengas esta noche a un banquete que he preparado para ti y para Amán. ¿Un banquete? Sí, mi señor. Solo entonces te revelaré mi petición. El rey, divertido y complacido, aceptó la invitación. Esther sabía que debía actuar con prudencia. Una sola palabra equivocada podía atraer la ruina. Esa noche, entre luces doradas y aromas de especias, Esther se sentó junto al rey y Amán, el hombre que había planeado la destrucción de su pueblo. El rey, después de disfrutar el festín, volvió a dirigirse a su esposa. Ahora, Esther, dime, ¿qué deseas? Incluso la mitad de mi reino te será dada. Esther sintió su corazón apretar. Era el momento de hablar. Oh rey, si he hallado gracia ante ti, te ruego que escuches mi súplica.
porque mi vida y la vida de mi pueblo están en peligro. El rey frunció el ceño. ¿Quién se atrevería a hacer tal cosa? Ester levantó la mirada y con firmeza señaló a Amán. Este hombre es el enemigo. Ha decretado nuestra destrucción. El silencio se hizo pesado. Amán palideció. El rey se puso de pie con furia. ¿Cómo te atreves?, rugió. Esa misma noche Amán recibió su castigo y el pueblo de Ester fue salvado. Ester no habló sin prudencia, amados hermanos. Esperó el momento correcto. Confió en Dios y usó su voz para hacer justicia. Así como ella, amados hermanos, muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que hablar o actuar. Pero cuando Dios nos da una misión, Él también nos da la fuerza para cumplirla. El mensaje que Ester nos deja es el de usar nuestra voz con valentía cuando sea necesario. Ester no fue valiente porque no sintió miedo. Fue valiente porque confió en Dios a pesar del miedo. Así como ella, tú también puedes ser llamado a algo grande. Aunque el miedo te diga que retrocedas, la fe te dice que des el siguiente paso porque quizá, al igual que Ester, fuiste puesto en este momento de la vida para algo mucho mayor de lo que imaginas. El ejemplo de Ester en la vida moderna. Mariana trabajaba en una empresa donde ha visto injusticias. Su jefe trata mal a los empleados, los obliga a hacer horas extras sin pago y humilla a quienes se quejan. Todos tienen miedo de hablar porque temen perder su trabajo. Un día, Mariana descubre que su compañero será despedido injustamente solo por defender sus derechos. Su corazón se llenó de miedo al saber que si decía algo, ella también podría ser castigada. Pero entonces, Mariana recordó la historia de Ester. Ella también tuvo miedo, pero entendió que Dios la había puesto en el palacio en ese momento por una razón. Mariana respiró hondo y oró. Señor, si me has puesto aquí, dame la valentía para hacer lo correcto. Confiando en Dios, decidió hablar con el director de la empresa y denunciar la injusticia. A pesar de su temor, confió en que Dios estaba con ella. El director la escuchó y sorprendentemente, en lugar de despedirla, investigó la situación y terminó corrigiendo las injusticias en la empresa. Sus compañeros tuvieron mejores condiciones de trabajo y han aprendido que no deben quedarse en el silencio. Como Ester, Dios nos coloca en lugares específicos por una razón. Puede ser en el trabajo, en la escuela, incluso en nuestra propia familia. A veces nos toca hablar cuando nadie más se atreve. Nos toca defender a quienes no pueden hacerlo y confiar en que Dios nos sostendrá. Yo te pregunto, ¿qué injusticia te da miedo enfrentar? Recuerda que, al igual que Ester, no estás solo. Dios te ha puesto para algo más grande. Todos enfrentaremos momentos en nuestra vida en los que deberemos decidir entre el miedo y la fe. Pero podemos ser como Ester y actuar con valentía. Cuando veamos alguna injusticia en el trabajo, cuando nuestra mente diga, si hablas, te meterás en problemas. Pero la fe nos recuerda que Dios nos ha puesto aquí por una razón. Cuando debamos defender a alguien que no puede hacerlo, tal vez sea en la escuela, en nuestra familia, en nuestra comunidad, hay alguien que está siendo señalado o tratado con desprecio. El miedo siempre nos va a decir, no es tu problema, pero Dios te llama a hacer luz en la oscuridad. Defender a alguien incluye a personas y animalitos indefensos. También cuando tienes que hablar de tu fe. A veces tememos decir que creemos en Dios por miedo a las críticas o burlas. El miedo dice, mejor quédate callado. Pero tu fe te recuerda que Dios te ha dado una voz para ser usada con amor y con verdad. También cuando tengas que tomar una decisión difícil, es decir, elegir entre lo fácil y lo correcto. El miedo te dirá, es demasiado arriesgado. Pero la fe te impulsará a confiar en Dios y a dar el paso. Cuando sientas que no eres lo suficientemente fuerte. Ester sintió miedo, pero confió en que Dios estaba con ella.
Y si hoy estás enfrentando un reto que te parece imposible, recuerda que Dios te ha puesto ahí con un propósito. De Esther podemos aprender a confiar en Dios y actuar con valentía sabiendo que Él nos sostendrá a cada paso. El secreto de la familia Ramírez. La casa de los Ramírez siempre parecía perfecta por fuera. En cada reunión familiar las sonrisas brillaban, las risas llenaban la sala, pero detrás de esas paredes el silencio era más fuerte que cualquier palabra. Nadie hablaba de los problemas, la madre callaba para no discutir. El padre se refugiaba en el trabajo para evitar confrontaciones. Los hijos, cansados de los gritos reprimidos, se sumergían en sus teléfonos o se aislaban en sus habitaciones. Ana, la hija mayor, siempre había sentido que su familia estaba rota, pero todos fingían que no pasaba nada, hasta que un día la verdad se hizo imposible de ignorar. Su hermano menor, Leo, dejó una carta en la mesa del comedor. No aguanto más, me siento solo y siento que aquí nadie habla de lo que en verdad importa. No quiero seguir en un lugar donde el amor está atrapado en el miedo. Ana sintió un nudo en la garganta. Era hora de hacer algo. Esa noche, mientras todos cenaban en silencio, Ana se levantó. No podemos seguir así. Fingimos que todo está bien, pero no lo está. Leo se siente solo. Y yo también. Y sé que ustedes también lo sienten. Su madre bajó la mirada. Su padre frunció el ceño. Pero nadie dijo nada. Sé que es difícil. Sé que da miedo, continuó Ana. Pero si seguimos callando, nos vamos a perder como familia. Su madre rompió en llanto. Su padre soltó un suspiro pesado. Por primera vez en años, se dijeron lo que realmente sentían. No fue fácil, pero fue el inicio de algo nuevo. Una vez más, la historia de Esther nos enseña que hay momentos en los que es más fácil callar, pero que lo correcto es hablar. Que conversaciones difíciles hacen relaciones fuertes. Muchas familias viven en silencio, ignorando los problemas hasta que es demasiado tarde. A veces, Dios nos pone en nuestro hogar no solo para ser parte de Él, amados hermanos, sino para ser la voz que trae la restauración. Si en tu familia hay heridas que nadie quiere enfrentar, tal vez seas tú quien debe dar el primer paso, como lo hizo Esther. El miedo nunca debe ser más fuerte que el amor. El silencio de aquella noche en la familia Ramírez no era el mismo de antes. Ya no era un muro frío, sino un espacio abierto donde las palabras podían fluir sin miedo. La familia Ramírez aún tenía mucho por sanar, pero por primera vez en años se habían escuchado de verdad. Sabían que no todo cambiaría de un día para otro, pero al menos ya habían dado el paso. El padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, finalmente habló. No quiero que mi familia se desmorone. Quiero que lo intentemos juntos. Y así es como poco a poco las heridas comenzaron a sanar. No fue perfecto, no fue inmediato, pero cada palabra honesta, cada lágrima compartida y cada gesto de amor reconstruyeron lo que parecía perdido. Ana entendió que como Esther, Dios la había puesto en su familia por una razón. Y a veces basta una voz valiente para encender la luz en medio de la oscuridad. El miedo siempre nos va a decir que es mejor callar, que si no decimos nada evitaremos problemas, que es más fácil mirar hacia otro lado y seguir con vida como si todo estuviera bien. Pero la historia de Esther nos enseña que el silencio muchas veces también es una elección, y no siempre es la correcta. Como hemos visto en historias anteriores, el silencio debe ser bien usado cuando Dios es quien tiene la justicia, pero nosotros somos parte de su reino, y también espera que nosotros seamos justicia aquí en la tierra. ¿Cuántas veces hemos callado cuando debimos hablar? Porque muchas veces hemos visto una injusticia y hemos preferido ignorarla. Tantas veces en nuestras propias familias hemos quedado en silencio, aunque el corazón grite por dentro. Así como Esther, tú también tienes un propósito.
No estás en tu familia por casualidad, ni en tu trabajo, ni en tus círculos. Tal vez tú seas la voz que Dios quiere usar para restaurar, para hacer justicia, para tener amor donde solo hay indiferencia. El miedo siempre estará ahí, pero la fe es más fuerte. Y cuando confiamos en Dios, Él nos va a dar el valor para hablar cuando nadie más se atreve, para actuar cuando todos retroceden, para cambiar la historia cuando todo parece que está perdido. Sé como Esther y usa tu voz cuando llegue el momento, porque la decisión está en tus manos y Dios está contigo.